Muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos comenzando el estudio de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy llevará por título El pastor de mi vida y estará basado en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículos del 1 al 6, y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 hasta el 12. Le pedimos a nuestro Dios que por medio de su Espíritu Santo nos permita a nosotros ser capaces de percibir, de estar sensibles a su voluntad mediante su palabra y que su bendición nos cubra y nos alcance a todos. Estamos muy contentos porque Dios nos permite a través de este medio poder estudiar juntos la hermosa palabra de nuestro Dios. Miqueas 5 del 1 al 6. Reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Si Asiria llegara a invadir nuestro país para pisotear nuestras fortalezas, le haremos frente con 7 pastores y aún con 8 líderes del pueblo. Ellos pastorearán a Asiria con la espada, con la daga, a la tierra de Nimrod. Si Asiria llegara a invadir nuestro país, si llegara a profanar nuestras fronteras, Él nos rescatará. Amén. Mateo 2 del 1 al 12. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego, Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado un camino perdido. Y está basado en Miqueas capítulo 1, versículos 2 al 7. Em, Encontramos en este momento, en el contexto de lo que escribe el profeta de Dios, el profeta Miqueas al pueblo, bueno, que este pueblo estaba en dificultades, este pueblo tenía situaciones complicadas que resolver,
Sin embargo, es la voluntad de Dios que a través del profeta Miqueas les hable y les diga la verdad, les diga eh, lo que deben oír, porque es así la voluntad de Dios. No obstante, vamos a decir que lo que sucede con Miqueas o en el tiempo en el que él está siendo o dando el mensaje de Dios al pueblo, bueno, que había otras personas que también se decían que tenían un mensaje para el pueblo, pero un mensaje diferente a lo que Dios quería que dijeran. Por tal motivo, eh, estas otras personas que aparentemente también daban un mensaje de parte de Dios, cosa que no era así, hablaban de cosas eh, contrarias, de cosas que incluso eran bien vistas por el pueblo porque eran cosas que el pueblo quería escuchar. Es una manera muy sencilla de llevarse todo, como que llevarse la fiesta en paz, estar tranquilos, pero esta no era la voluntad en este sentido de lo que estamos hablando del mensaje primordial de el Señor. Es decir, con el que primero nosotros deberíamos buscar estar en paz, es estar en paz con Dios. Y para esto, Miqueas tiene un mensaje precisamente de que no perdamos el camino. El camino es Dios mismo. Entonces, aquí, si leemos y vemos el contexto de lo que sucede en tiempos de este profeta, bueno, pues que el pueblo ya había abandonado precisamente el camino y ahora estaba siendo bombardeado por muchas otras opciones distintas a lo que Dios quería para ellos. Es por esta razón en la que nosotros no somos tan diferentes a lo que estaba viviendo el pueblo de Dios. Hoy pareciera que tantas y tantas opciones que los medios en donde nos encontramos nos presentan, parecería que hay situaciones que son cómodas, donde ahora hay una especie de campaña, no sé si deliberadamente o no, pero si tú analizas, ahora se estila mucho en que tú tienes una verdad y yo tengo otra verdad. Y tú tienes un camino y yo tengo otro camino y mientras no nos metamos uno contra otro, ahí podemos estar y no nos complicamos. No está hablando la palabra de Dios que tengamos o que busquemos conflicto entre nosotros como seres humanos. No, el camino se perdió porque el camino es Dios mismo. Y nosotros hemos ido buscando caminos diferentes. Si tú analizas, hay una situación que es recurrente, donde Dios desde el principio ha dicho que Él debe ser la parte más importante para nosotros. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Pues glorificar a Dios y gozar de una relación perfecta y eterna con Él. Así es que eh, esta situación se rompe cada vez que nosotros corrompemos este principio y utilizamos algún tipo de idolatría en el sentido que está hablando aquí la palabra. Cualquier cosa que ponemos o anteponemos antes que a Dios, lo que sea, termina siendo una idolatría. Tan es así que por el contrario, si Dios es lo principal o el número uno en nuestras vidas, hagamos lo que hagamos, se lo vamos a entregar a Dios y lo haremos de la mejor manera, porque lo haremos gozosos, entendiendo que tenemos un Dios al que glorificamos a través de cualquier cosa, llámese lo que sea. Por tal motivo, el pueblo en ese entonces había perdido el camino. Este camino extraviado o perdido también nos va a ayudar mucho este concepto en los puntos posteriores. La palabra camino, de lo que está hablando aquí el, el profeta con respecto al pecado del hombre. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. ¿Qué es el pecado? El pecado es precisamente hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Eso es el principal problema de la humanidad. Y si tú lo analizas de manera muy sencilla, pero al mismo tiempo profundamente poderosa, es que cuando el ser humano
olvida o se extravía del camino que lleva a Dios, todo se distorsiona, todo termina quedando de cabeza. Tratamos de componer las formas, pero el verdadero fondo es el camino. No perdamos el camino, que es Dios mismo. Y vamos al punto número 2, que es denominado la promesa de Dios. Bueno, como lo platicamos en el punto anterior, el profeta de parte de Dios, el profeta Miqueas, tenía un mensaje poderoso y contundente, que no era tan bien visto por el pueblo porque confrontaba. Y esa es una situación que parece que desde tiempos bíblicos al pueblo en general, a las poblaciones, a las comunidades, luego no les gusta ser confrontados. Tenemos una predisposición a señalar lo que otros, pero cuando alguien señala de parte o hacia nosotros alguna situación a resolver, parecería que nos incomoda. No obstante, Dios, que es misericordioso, además de confrontar al pueblo para, eh, para mostrarles que deberían de volver al camino de Dios, al mismo tiempo les da una promesa. Yo no sé si tú tienes claro cuando haces algún tipo de convenio o tienes algún trato o se genera una promesa con otra persona y esta persona cumple, entonces tú estás contento. Tú cumples tus promesas, has cumplido, has respetado tu palabra y está bien. Sin embargo, hay ocasiones en que se hacen promesas que luego no se cumplen. La gran ventaja es que las promesas de Dios son perfectas, son eternas y serán cumplidas todas y cada una de ellas en el tiempo perfecto de Dios. ¿A qué nos referimos? Si leemos con atención el libro de Miqueas, capítulo 5, versículos del 1 al 4, vamos a ver cómo es que Dios, que es misericordioso, además de decir lo que refiriéndose a los caminos, bueno, pues aquí también está hablando que sucederá en un sitio poco famoso, por decirlo así, un sitio pequeño, un sitio casi olvidado, que es precisamente este, este lugar en Belén, donde en el futuro, dice el profeta, va a nacer, va a estar ahí y de ahí saldrá un verdadero Salvador, un pastor, básicamente es lo que está hablando, lo entendemos así. ¿Por qué? Porque Dios, que es soberano y que Él es misericordioso, para que nosotros podamos entender, hace una similitud entre las cosas con las que estamos conviviendo para que las podamos entender, estas verdades eternas, por eso es que lo toma de esta forma. La promesa de Dios es que ha de nacer eh, el Salvador, va a nacer alguien que será muy poderoso, por supuesto se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Dato interesante, el profeta Miqueas no tenía conocimiento ni forma de asomarse terrenalmente a lo que iba a venir. Él no conoció físicamente a Jesucristo, sino que a través del poder de Dios le da esta visión de lo que vendría en el futuro. Le da la visión de esta promesa de Dios para el pueblo. Esa promesa sigue estando presente y vigente para con nosotros. ¿Por qué? Porque es la promesa del cumplimiento de como el Padre Celestial envía a su Hijo amado Jesucristo a nacer precisamente en Belén. A mí me llama muchísimo la atención cómo es que eh, platicaba con mi esposa hace días y ahora en tantas series que hay películas y series que encontramos con facilidad en la televisión o en los sistemas electrónicos, hay muchas, se han multiplicado las historias navideñas, por ejemplo. Y si analizamos eh, de manera objetiva, las historias navideñas son historias bonitas, son historias donde al final la gente termina contenta, pero muchas de ellas, muchas de estas historias no hablan de Jesucristo, no hablan del nacimiento de este niño Jesús en Belén, que es la verdadera promesa de Dios para el pueblo.
que independientemente de las situaciones por las que estaban atravesando, iba a nacer este Salvador que iba a pastorear a su pueblo. ¿Y por qué hablamos de pastorear a su pueblo? Porque precisamente una de las funciones que el Señor Jesucristo vino a hacer es precisamente eso. Lo hizo terrenalmente, pero lo hace también hacia nosotros de manera espiritual, sigue siendo nuestro pastor. De esto hablaremos más adelante. No obstante, quisiera terminar el punto número 2 eh, cerrando la siguiente idea. Si tú has hecho o te han hecho una promesa y esta se cumple, pues nos da gusto. Y hay una sensación a veces de no saber si se va o no a cumplir la promesa que se hizo. Pero con Dios hay garantía, con Dios hay seguridad y con Dios hay solvencia, porque Él es el dueño de todas las cosas y Él no miente. Por eso creamos en las promesas de Dios. Y vamos al punto número 3, que es denominado el pastor de mi vida. Y esto estará basado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, de los versículos del capítulo 2, versículos del 1 al 8. Y habla precisamente acerca de cómo es que eh, cuando está por nacer el Señor Jesucristo, hay gente estudiosa, los magos del Oriente, son gente que conocía y que sabía de esta profecía, de esta promesa de Dios que iba a nacer en la ciudad, en una ciudad alejada, humilde, casi olvidada, iba a nacer ahí el Salvador. Por tal motivo es que aquí hay puntos muy relevantes. Como primer punto podríamos ver que a pesar de que había gente estudiosa, dirigentes incluso religiosos, que sabían de lo que, de la promesa, incluso ellos la tenían a un lado. Vino gente externa que conocía de la promesa a buscar al Salvador, al pequeño Jesucristo, al pequeño, al niño Jesús que estaba naciendo. Por esta razón, ellos siguieron la estrella, la historia la conocemos, y aquí hay un punto interesante. Él, eh, este rey, el rey Herodes, que estaba gobernando, pues busca que saber dónde se encuentra el niño, por supuesto, para dañarlo, para matarlo. Tan es así que finge y dice a estos magos o a estos estudiosos, a estos gente muy capacitada, les dice a los magos del Oriente que le digan dónde está para después ir a adorarle. La historia es contundente y señala que ellos después en sueños son informados de no regresar por el mismo sitio para que Herodes pues no pudiera encontrar al niño Jesús. Pero lo verdaderamente importante aquí es que es el niño Jesús, nuestro Señor Jesucristo, quien nace de manera humilde, crece, muere, resucita y hoy está a la diestra del Padre. Él es quien nos dice que es precisamente nuestro pastor, el pastor del pueblo, el pastor de Israel, nuestro pastor espiritualmente, porque nota esta parte interesante, cómo es que el pastor, en general, cuida de un rebaño. El pastor conoce a sus ovejas. Las ovejas escuchan la voz del pastor y le atienden. El pastor a las ovejas más pequeñas, cuando tienen que cruzar por algún río, algún lugar, alguna corriente de agua, ellos toman a la oveja, la cargan y la llevan. Y cuando una se extravía, el pastor sale a buscarla. ¿Te resulta familiar? Por supuesto. Esta es la razón por la que esta enseñanza y hablar de un pastor engloba perfectamente al pastor de pastores, a nuestro amado Señor Jesucristo. Y algo interesante es que Mateo da el texto de Miqueas donde menciona perfectamente la conexión, porque en Jesucristo es el cumplimiento de la promesa, porque en Jesucristo hay salvación y vida eterna, porque este tiempo de Navidad es un tiempo de reconciliación, claro que sí,
pero con quien primero deberíamos estar reconciliados antes que con ninguna otra persona es con Dios mismo. Teniendo la paz con Dios, que es de lo que hemos estado hablando aquí, que incluso lo habla Miqueas, habla en Mateo, es la paz que viene de parte de Dios, no como el mundo la ofrece, es como Dios la da de una manera maravillosa. El verdadero amor y la verdadera misericordia vienen de parte de Dios. Hoy nosotros debemos de elegir quién es nuestro pastor. Debemos elegir a Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y igual que de tal manera como las ovejas son protegidas por un pastor terrenal, nosotros tenemos la protección completa, esta protección divina, que independientemente de que no siempre nos toca como ovejas transitar por verdes prados, en ocasiones para llegar a los lugares de abastecimiento de agua de comida, las ovejitas también tienen que pasar por lugares sinuosos, complicados. No obstante, aquí viene esta bendición, que en todo momento el pastor de las ovejas va delante, a los lados o detrás, pero jamás los deja solas. No estamos solos, somos bendecidos porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, porque hoy nosotros tenemos al pastor de nuestra vida que es Jesús. No lo olvidemos, el tiempo de Navidad es el tiempo del nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre ti, sobre tu casa, y que en un futuro próximo nos podamos ver por este medio o incluso de manera presencial. Dios te bendiga.